cuando se pone en un altar, en una ceremonia inventada, pero ya no se escucha al pueblo que todavía la sostiene. Nugnotzitziwan, ken anmoyesticate, ken wanmosimilhuitihuasque, yeticate ipa naupowali wanawi chihuatlahtoli, itechpa mexicualtepetzinco nahuatlahtolcopa, axcancayotica. El verbo que vamos a conjugar ahora es chipagua, que significa limpiar. También puede significar purificar, en el sentido de que algunas variantes van a percibir chipagua como el color blanco. Entonces ahí hay un juego metafórico lingüístico respecto a la pureza del blanco, lo limpio del blanco, ¿verdad? Pero en el día de hoy lo vamos a manejar como limpiar. Y en tiempo presente dice de la siguiente manera: Nicchipagua, Nicchipagua, Ticchipagua, Ticchipagua, Kichipagua, Kichipagua, Ticchipagua, H pluralizante al final, Ticchipagua, o cierre glotal, Ticchipagua, Anquichipagua, Anquichipagua, Kichipagua, Kichipagua. Awinashkan tlachtolpamitl, y la frase para el día de hoy: Nicchipagua in tlachtoli y nic agmo mocuepa shawilistli. Limpio la palabra para que no se vuelva adorno. I cleanse the word so it does not become ornament. Y a ver, limpiar la palabra no significa quitarle su fuerza, significa quitarle el polvo que le va dejando el uso vacío. Sí, hay un uso vacío de los idiomas indígenas, sobre todo del náhuatl, y no es por obra de los compañeros macehuales, entiéndase indígenas, sino de nosotros, la sociedad mestiza urbana. Porque una palabra puede nacer con raíz, con rostro, con historia, y aún así terminar convertida en adorno. Y eso pasa cuando se repite sin comprenderla, cuando se usa para decorar una identidad, cuando se pone en un altar, en una ceremonia inventada, pero ya no se escucha al pueblo que todavía la sostiene. Desde un nivel mítico, limpiar la palabra es devolverle su lugar dentro del mundo. La palabra no aparece por sí sola. Desde un nivel meramente filosófico, limpiar es distinguir, es decir, no todo lo que suena profundo tiene profundidad, no todo lo que parece antiguo tiene verdad, no todo lo que se presenta como ancestral está vivo. Desde una perspectiva o campo lingüístico metafórico, la palabra es como jade, puede brillar, pero también puede romperse, y si se rompe, no se repara con espectáculo o con performance, se repara con estudio, con cuidado y con responsabilidad, específicamente responsabilidad histórica. ¿Qué podemos decir desde el psicoanálisis respecto al chipahualistli tlachtoli, la limpieza de la palabra? Aquí es donde comparto mi experiencia como terapeuta. Muchas veces adornamos la palabra porque no queremos mirar la falta, lo sintomático, queremos sentir pertenencia inmediata, queremos que una palabra náhuatl nos salve del vacío identitario. Pero la verdad es que una lengua no existe para calmar nuestra ansiedad, existe porque un pueblo la ha vivido. Notocatotec Escalante, Satepan Titotasque y Panoxe Nahuatlahtol Neyol Nonotzaloni Tlamahuizoli, Maximo Cuitlahuican Miek. Cuídense mucho.